Señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Ayer se cumplieron 62 años del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo. Probablemente hace 62 años, de un día como hoy, los dominicanos comenzaban poco a poco a enterarse de la noticia, porque pasaron días hasta que se confirmó. Y a veces tenemos la oportunidad de hablar con gente que estaba viva en ese momento, que tiene recuerdos, o que fuera ya persona adulta, todos los que tienen cierta edad en República Dominicana. Son de esos hechos que uno le puede preguntar a la gente, ¿qué hiciste tú ese día? Porque marcó la historia. Aquí tenemos a Narciso Izaconde, que es dirigente político en nuestro país, conocido por ustedes y activista por los derechos de la gente. Narciso, buenos días. Muy buenos días, muy alegre, muy contento de estar aquí con ustedes, con Edith, con Germán. A Germán lo estoy viendo de cuando yo era chiquito y iba allá. Oye, eso. Es verdad, es verdad. Y Dira, que es la hija, yo no lo sabía, de Tito Suero, Puerto Real. Sí, un médico. Que es un gran médico, pero además amigo entrañable. Narciso. Y Tati, que está... Que está aquí, que se va a integrar con nosotros de una vez. Tati Ramírez, ella que en la cuestión de Tati, ese estado es que le queda sin definición clara cuando el esposo de alguien desaparece, como desapareció Narcisazo. De eso vamos a hablar en un ratito. Es pero una antes, tortura. para la historia, para la vida, porque no te deja ni siquiera te deja el estatus legal. Claro. Hay que definirlo. Yo no sé cómo se hace en República Dominicana, es con los años. Pero Narciso, ¿usted recuerda el día que mataron a Trujillo? ¿Cómo no? Pero antes me voy a salir un poquito del tema. ¿Está bien? Un poquito. Sí. Porque cuando se habla de amenaza de muerte, del miedo para aplastar la libertad, hay que ir a la tiranía de Trujillo, naturalmente. Pero quiero, de entrada, expresar la necesidad de una solidaridad lo más inmensa posible con Miriam Germán. Con la magistrada, sí. Es un caso grave, muy grave a mi modo de ver, por las informaciones que tengo, por todas las valoraciones que tengo de cómo está el Estado dominicano. Miren, cuando la narcoeconomía crece, y aquí ha crecido extraordinariamente, todavía no se ha hecho una evaluación, extraordinariamente. Su arranque fuerte fue en los años 80. Penetra el Estado y convierte paso a paso el Estado en un narcoestado. Desde el carácter de Estado delincuente general, con múltiples formas de delincuencia, al narcoestado. Para mí esa amenaza, que es más que una amenaza, no es simplemente la amenaza de un capo en España, que está en España, un capo dominicano en España. Esa es una amenaza de uno de los centros fuertes del narcoestado dominicano. Y cuando lo digo así, es porque las complicidades a nivel de altas jerarquías, en la esfera policial, militar, y en general con el Estado, con las cúpulas políticas, es muy fuerte. Pero parece una contradicción porque es un ataque a una representante, a una parte del Estado dominicano, como es doña Miriam. Pero es que Miriam es la diferencia. Es otra cosa. Miriam es totalmente otra cosa lo que está pasando en las instituciones dominicanas. ¿Usted cree que la amenaza a nivel de policía ¿usted cree que la amenaza o quien a nivel de Fuerzas Armadas? Tendría que ver la amenaza o quien la amenaza. Mira, primero ahí hay un cártel fuerte que tiene casi el dominio de una región del país, conectado con un cártel internacional, o sea, fuera de la frontera dominicana, muy fuerte. Y además, con conexiones, ese cártel se ha desarrollado con fuertes conexiones con autoridades policiales y militares del país. Entonces, es muy importante lo que usted está diciendo. Usted está definiendo, usted dice que tiene informaciones sobre el cártel que amenaza a Miriam Germán. O sea, usted está dando una característica. Yo lo que quiero sacarla para que se vea la gravedad, que se presenta noticiosamente como una amenaza de un capo allá. No es un Esto hay que darle un carácter, el carácter no es un tiene. capo que está afuera. Es un capo que es parte de una estructura que está aquí. Claro, si está afuera es circunstancialmente fuera. No es aislado, no es un hombre aislado, un tipo... En absoluto nada de esto. Bueno, en cualquier momento, ese es un tema que yo puedo tratar
porque aquí... Pero usted nos ha despertado, en cierto modo, tratándose Sí. de un tema así. No se preocupe, tenemos todo el tiempo del mundo esta mañana. Nosotros podemos obviar, tratándose del caso de Miriam Germán, es un caso para nosotros muy relevante. Estuvimos dando información de que los organismos de seguridad del país se reunieron. Ayer apenas 2 ministros o 2 funcionarios de alto nivel dijeron que este era un hecho, porque como habló el presidente de la DNCD y como habló también el ministro de Interior y Policía, está claro que hay una investigación en curso. Usted dice que las informaciones que usted tiene le sugieren que se trata de un tema muy grave y que esta persona tiene incidencia. Yo tengo entendido que es en la región del Cibao. Constato con usted si es así, si las informaciones que usted tiene son de esa magnitud y si las amenazas vienen vinculadas al tema de las cárceles o la administración carcelaria. Pero antes, permítanos brindarle un cafecito que le ha traído Kenny antes, para que no se le no? enfríe. Gracias, gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, quizás ese es de los puntos para poder comentarlos. A ver, ¿qué usted sabe en ese sentido? O sea... Mira, las cárceles son un negocio de los cárteles y hay unas pugnas soterradas que tienen características de guerra soterrada, por el control de la cárcel, pero no solo. Está el tráfico. Y es el tráfico no en la venta interna del mercado interno, sino hacia New York y hacia Europa, fundamentalmente, con estructuras y redes que reciben las drogas con protección policial, y que recogen el dinero cuando lo colocan en el exterior de múltiples maneras. De manera que ahí se combinan las cosas, lo del negocio de las cárceles y el control de las cárceles con esto. Como el narco. El tema, yo creo que más allá, es decir, por eso digo, Miriam, como decíamos, es lo diferente. Miriam es la dignidad. No solo por lo que ha hecho, no solo por su trayectoria, sino también por lo que puede hacer. Y esos poderes, siempre se ha dicho, las clases no se suicidan, las mafias tampoco, mucho menos. Mucho menos. Ellos suicidan a esos otros. poderes son muy reactivos frente a perspectivas que impliquen desmantelamiento de sus redes. Ellos tienen forma de reciclamiento y lo han demostrado aquí. Pero el nivel de penetración en el Estado Dominicano es muy alto y de eso hay muchos trabajos. Yo tengo aquí, por ejemplo, el libro Confesiones Amordazadas, Sí. que revela lo que pasó en el gobierno de Jorge Brown, una investigación hecha para la embajada norteamericana. ¿De quién En es? ese tiempo, ¿De quién es el libro? ese libro lo hicimos estando yo en la Fuerza de la Revolución, un equipo. Se llama Poder, Crimen y Narcotráfico en la República Dominicana. Y ya para entonces tenía... Confesiones Amordazadas. ¿Usted cree que en el Estado Dominicano existe una penetración de tal nivel del narcotráfico que pueda poner en riesgo la integridad de una persona de altísimo nivel, como estamos hablando ahora? Vamos a recordar que el caso colombiano, por ejemplo, lo pauta un atentado que se materializó cuando Pablo Escobar coge muchísimo poder en Colombia. Lo primero que inicia es con un atentado contra Lara Bonilla, y era ministro de Justicia, porque se encuentra de frente con la justicia. Pero uno en República Dominicana ve una situación en cierto modo tranquila. Estamos diciendo de que aquí tenemos ahora mismo grandes incautaciones de narcóticos, tenemos una Siempre seguridad. lo hemos tenido. Lo que pasa es que usted está viendo toneladas y toneladas. Para todo eso hay una técnica. ¿Cuál es? ¿Usted no cree en la...? No cree en absoluto. No cree en nada de eso. Ni el beneficio de la duda se lo doy a nadie, porque ya muchas veces se ha dicho, este jefe de la DNCD es un tipo que está actuando bien y diferentes medios lo elogian, lo alaban y sabemos cómo termina. Hasta Albuquerque, para decir uno de los recientes. ¿no? Sí, pero Albuquerque ya tenía una historia antes. Ventura Bayonet, en fin. ¿Usted cree que este jefe de la DNCD... Los enlaces, es decir, ese libro refleja, ese libro devela los puntos de tráfico
por el puerto de Portillo, en Las Terrenas, un puerto casi natural, ¿no? Es una sabana, pegado al mar. Ese informe preparado para la Embajada Americana, que yo sé quién lo coordinó, porque nos lo entregó a nosotros y nosotros lo denunciamos. Yo lo entregué a la Fiscalía cuando estaba PRI empujando. Pero estamos hablando de qué año. De fiscal, del año, eso, yo lo entregué en los años 90, pero el informe data del año 85, cuando Payano Rojas era jefe de la policía y Descartes Pérez del Pero departamento digamos antidroga. que de allá hasta acá han pasado ya y muchas cosas, incluso uno nota un cambio en ciertas cosas, en los hábitos, en la juventud, en la manera en que aquí se está invirtiendo dinero. ¿Usted cree que el narcotráfico, en vez de retroceder, se ha profundizado? Pero claro que sí. En aquella época se calcularon en ese informe, en esa investigación, que por Portillo pasaban valores en droga que ascendían a los 9.000 millones de dólares anuales. Ya. 9.000 millones. El volumen del narcotráfico en República Dominicana, con todo el tema del lavado de dinero, ha crecido extraordinariamente después de eso. Sobrepasa la capacidad del Estado, ¿entiende usted? Y usted lo puede ver con la cantidad de cárteles continuos, Quirinio, Figueroa Agosto, Toño Leña. Cada uno supera al anterior. Cada uno supera al anterior. Las conexiones incluso con presidentes de la República, ahí están las fotos. Eso no es posible sin cierta complicidad oficial, ciertamente. Ahora bien, a mí me llamó la... Pero empezamos con Miriam. Yo quiero no quisiera la complicidad aparece en la foto con los presidentes. Arturo del Tiempo Márquez, aparece Nelson, el zar de la heroína, Nelson Solano, que está extraditado de Estados Unidos. ¿Cómo maneja Estados Unidos ese asunto? Sencillamente, con las extradiciones, se posee toda la información que nunca terminan siendo útiles para... Pero Estados Unidos es el mayor consumidor, para de verdad, así que por ahí comienza todo. Pero Narciso, no quisiera desaprovechar algo que usted ha dicho para que puntualice. Usted dice que este capo que amenaza a la procuradora no es un lobo estepario, no es un solitario, sino que es una persona con vínculo con carteles internacionales. ¿Cuáles carteles? ¿Colombianos, mexicanos, puertorriqueños? Sinaloa. Sinaloa, específicamente. ¿Pero el cartel de Sinaloa? El cartel de Sinaloa. ¿Él está vinculado? ¿Él está vinculado al cartel de Sinaloa? ¿Tiene la información? ¿Usted tiene la organización? ¿Usted tiene identificada a esa persona? ¿Tiene los datos sobre esa persona? Tengo datos sobre esa persona. ¿Y de dónde? ¿Santiago? De aquí, de la capital? ¿De dónde? Su base fundamental fue Santiago. Sí. Santiago. Y la expansión a muchos puntos del Cibao, desde Bonao hasta Montecristi. Eso da México. Hasta Montecristi. ¿Esa persona había estado detenida en República Dominicana? No conozco ese detalle. No conoce ese detalle. Pero sí sé que ha estado protegido por ex jefe de la policía y más que eso. ¿Por ex jefe de la policía de este país? Sí. Y sigue teniendo... No eran jefes de la policía, estaban en puestos importantes en Santiago. Antes de ser... en Santiago. ¿Hasta qué año estuvo en Santiago? Ahí hay, en la guerra intercártel, hay decenas de muertos. Que podría estar vinculada a ese señor. A Claro, ese señor, que no tenemos esa identidad. Claro. ¿Los datos que usted tiene son seguros? Son seguros y asegurados. Son seguros y asegurados. Porque lo comprobamos. Lo que usted dice entonces resalta la gravedad del por eso es que quiero, porque mi interés en tocar este tema es que la sociedad dominicana entienda la gravedad del caso y asuma la defensa de Miriam. Yo no confío, y creo que nadie debe confiar en este país, en una investigación seria, profunda, contundente desde las autoridades de este país. Pero entonces está difícil porque hay que hacerla. ¿Quién la va a hacer? No la puede hacerlo un periodista. Su defensa es este pueblo. El pueblo la apoya, que el pueblo la rodee con un abrazo multitudinario, con múltiples expresiones, y eso disuade. Yo creo que ella está en un punto de, simplemente de aceptación, de valoración de este pueblo muy alto. Bueno, la propia encuesta de Bernardo Vego lo refleja, ¿no? El nivel en que está Miriam Germán. Desde ese punto, si la sociedad reacciona frente a todo esto,
es un tema y ella tiene la Yo suficiente entiendo, interés para entiendo lo que enfrentar eso. usted dice, Narciso, y con esto cierro este tema, pero la verdad es que a la hora de la verdad van a tener que estar policías, militares y agentes cuidando y tomando en cuenta. Uno dirá, está muy dañado el sistema, pero hay una parte del sistema, por lo menos hay un control del Estado que tiene que velar por cosas muy prácticas, porque al final del día no somos nosotros que vamos a ir a Mira, custodiarla. tienen que reaccionar obligados. Ahora aquí se ha entronizado también la simulación y la doble moral. Frente a todo el tema. Es decir, gente que tiene compromiso profundo con todas esas mafias que te salen a decir, a protestar, a decir investiguen, qué sé yo cuánto. Pero eso no pasa de ahí generalmente. Yeah. No ha pasado de ahí generalmente. Entonces, es importante los niveles de opinión, de movilización. Digamos que usted está de haciendo respaldo. una alerta, que yo vi una carta y sé que hay gente que está incluso hablando de la posibilidad de hacer algún tipo de encuentro como manifestación pública de apoyo a Miriam. He escuchado en ese sentido. Deben tomarse todas esas iniciativas. ¿Usted le han hablado de esa posibilidad? Bueno, hemos estado conversando con Para mucha ver si gente es posible. sobre todo esto, Narciso. porque nos parece que hay que hacerlo, que es un deber hacerlo. Este fue, digamos... Es decir, Miriam es un tesoro de este país. Y evidentemente... No, pero que además la gente decente debe, es por decencia de este pueblo, o sea, Y por no puede venir sensibilidad humana, por- no puede venir el crimen a adueñarse del país a dar las órdenes, porque entonces sí tenemos un problema grave. Pero nada, Narciso, yo bueno, creo que... aquí se va a tratar hoy el tema de Narcisazo. Exacto. Hemos tratado muchas veces el tema de Orlando Martínez, lo que significó Orlando Martínez. Vinieron las amenazas y en un momento consumaron el hecho. Aparte de todo esto, yo digo, no solo se trata a veces de matar a balazos, sino, como se dice en nuestros barrios, en nuestros campos, con cuchillitos de palo. Sí, mortificar. Amenazar a la familia, todo eso tiene un efecto. efecto Pero la sociedad determinado. en la que... Y es muy propio de las mafias que se sienten además apoyadas. Ya. Porque tú coges un teléfono de Madrid directo a la procuradora y decir todo eso y otras cosas más. Por lo menos tiene un contacto que le dio el número específico, el número personal. Bueno, eso por lo menos. Eso, pero no, lo que yo digo es, y eso no es detectable, todo eso. Todo eso. Todo eso. Estará en España ahora. Vamos al tema original. Sí. Obviamente un tema de tanta relevancia Claro. y nunca está de más. Y gracias, Nosotros Narciso, estamos por eso. habituados a esto, pero comenzamos con el tema de Trujillo, el Trujillato, que se instaló en este país y que algunos creen que todavía deja vestigios de cómo quedó organizada la República Dominicana. El clientelismo, el robo, el entender el Estado como un botín. El autoritarismo, la idea de la mano dura para los más infelices, de la impunidad para quien está en el poder. ¿Usted cómo lo ve? Antes te respondo la primera pregunta. Sí. El día de, cuando yo vivía en la zona universitaria, frente al play de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y nosotros teníamos varios amigos de esa zona y del Colegio La Salle, los hermanos Checker, especialmente Heriberto, el arquitecto que murió, y Chiqui Troncoso, el hermano de Tomás Troncoso. Con Eri y con Chiqui, nosotros ya estábamos en un nivel conspirativo. Y habíamos hecho contacto con Roberto Duvergé, que vivía cerca del hospital, había salido de la cárcel, cerca del hospital Marión. Y estábamos en eso, ¿no? Entonces, creo que fue Chiqui Troncoso que fue a casa, alegre, contento. Mataron Al chivo. al chivo. Todavía no se decía, mataron al chivo. ¿A qué hora fue eso? ¿Cuánto tiempo pasó entre que pasa y usted se entera? ¿Cuánto tiempo pasó? No, eso fue una noche, vamos a decir. Una noche. Usted al otro Al día. día siguiente. Una Un día noche. como Un día hoy. como hoy. Ese día, entonces, salimos en la ciudad. Eri tenía la posibilidad de manejar el carro de su papá, que era director de aduana.
Y entonces comenzamos a caminar, a andar la ciudad estaba muerta, era una cosa. Y comenzaban a llegar grupos, parece que inducidos, de algunos puntos del país, de barrio, a llorar en esquina. Mujeres llorando al jefe. Montaje, o realmente había... Y entonces el tropel del CIN allanando casas en busca de los que ejecutaron la operación del 30 de mayo. Bueno, ese es el recuerdo que tengo de ese día. Ya luego, bueno, se van desencadenando los acontecimientos que abrieron las compuertas hacia un nivel de organización, con el inicio de la organización en la sociedad abierta de las luchas, con la Federación de Estudiantes Dominicanos, con todo el tema de la persecución de los calieses en la calle El Conde, Unión Cívica Nacional, luego llegada del PRD, salida a la superficie del movimiento revolucionario 14 de junio. Pero pasando a la segunda pregunta, mira, aquí no se ha ajustado cuenta con la tiranía, no se ha arrancado de raíz la tiranía. La tiranía de Trujillo, yo creo que la más absoluta, feroz y brutal de todo el continente. Porque Trujillo llegó a ser jefe político, jefe militar y jefe económico del país. Eso está muy bien descrito en el libro de Bosch. Una tiranía Trujillo causa una tiranía sin ejemplo. Y el Partido Socialista Popular en México había editado también un folleto que se llamaba Arrancar de raíz la tiranía. Por eso ese término se me quedó grabado. En esa oportunidad, arrancar el trujillismo es una cultura que tiene raíces en el caudillismo, en el egocentrismo en el ejercicio de la función pública, del poder, de la vida en sentido general. Pero es también una manera, un modo de ser militar, de ser policía, un modo de ser funcionario. Un modo de ser hombre en la casa. Un modo de ser, bueno, ¿sí? Trujillo llegó a decir, en esta casa Trujillo es el jefe. Esa cultura egocéntrica, egocéntrica en el sentido también de concentración y permanencia en el poder, tiene profundas raíces en la historia dominicana. Pero el origen de la tiranía de Trujillo, apoyado en esa cultura, hay que irlo a buscar en otro factor que es dominante en la República Dominicana, que es el poder imperial de los Estados Unidos de Norteamérica. Porque es en el año 1916, desembarco de los marines norteamericanos, en fase de expansión, un imperialismo emergente, con una economía creciente, expandiendo su minera, sus ferrocarriles, sus bananeras, sus bancos, a todo el área. Fíjate que las intervenciones coinciden en Centroamérica con el 16, el 15, en Haití el 15. Nicaragua, en fin. Ese es el cuadro. Sobre pretexto de pacificar el país con el tema de las montoneras y de todo esto, y el tema de la deuda externa y el control de aduana, desembarcan las tropas. Pero realmente era más que eso. Era establecer un régimen de ocupación que le permitiera conformar unas fuerzas armadas bajo su tutela. Y ahí entra la Guardia Nacional. Ahí entra Trujillo, pero me gustaría, Narciso, porque vamos a integrar en un momentito a doña Altagracia Ramírez a esta conversación para el tema de Narcisazo, su tocayo. Me gustaría que usted desmitificara o que nos dijera a nosotros 3 grandes mentiras, 3 mitos sobre la tiranía de Trujillo que la gente repite como si fueran verdades en cuanto a cosas como el orden, por ejemplo, a la seriedad, que no se roba y tal, y el antihaitianismo, cosas por el estilo. Sí, que usted diga, estas son... Pero te completo esta idea. Ajá.
se forma la Guardia Nacional y los Estados Unidos escogen a Trujillo, el más cruel de todos, ¿no?, como jefe de la Guardia Nacional. Cuatrero, Factor que le dio la posibilidad del golpe en el 30. Y de una tiranía de 31 años con el desarrollo del ejército y de las Fuerzas Armadas Dominicanas en estrecha alianza y colaboración con los Estados Unidos, unas Fuerzas Armadas relativamente modernas. Eso los Estados Unidos lo trataron de preservar a raíz de todo el tránsito hacia la liberalización política después del ajusticiamiento del tirano. El tirano se agotó, se pudrió, no tanto por la edad como por el cuadro político, porque este pueblo resistió. El puntillazo fue la expedición de junio del 59. Perfora la muralla del despotismo, se crea el movimiento clandestino revolucionario 14 de junio. Ya antes había estado lo del PCP en el 46, lo de la expedición de Luperón con Tulio Albero y Horacio Ornes. Es decir, múltiples luchas, ¿no? Múltiples luchas, ¿no? Los panfleteros de Santiago ya se descomponen. Triunfa la Revolución Cubana, desplazan a Betancur en Venezuela, se profundizan las luchas contra las tiranías en el continente. Estados Unidos dice, no otra Cuba en el Caribe. ¿Y cuándo se le descuadra el tema a Estados Unidos? Se le descuadra. Ellos incluso llegaron a colocar tropas antes de la invasión del 65, en el 61. Tropas, no digo, buques de guerra en el malecón. Sí. Pero lograron controlar y establecer el Consejo de Estado, es decir, el 30 de mayo, es un 30 de mayo bajo influencia de Estados Unidos, no me engañemos, con una fórmula para decapitar la tiranía, dejar las estructuras militares fundamentales y todo el tema cultural, todo el tema es decir, no afectar la raíz, las causas fundamentales del problema. Trujillismo sin Trujillo. Trujillismo sin Trujillo. Exacto. Narciso. Y naturalmente eso tenía que tener un traje liberal, de liberalización política, pero el triunfo de Bosch en las elecciones del 62 es lo que descuadra, desencuaderna todo el proyecto de los Estados Unidos de una transición mediatizada bajo su control absoluto, porque dio lugar a la revolución de abril, a la insurrección. Entonces, aquí es que quiero ir para concluir esa fase. Fíjense ustedes que es cuando se desmorona ese ejército que formó y desarrolló desde el 16 a los 60, es que desembarcan las tropas norteamericanas sustituyendo el ejército por su propio ejército. Ese factor es determinante hoy en la República Dominicana. Y yo digo, el tema soberanía en este país está cada vez más aplastado, así como decía lo de la droga, que también es un manejo en todos los países, porque Estados Unidos te maneja oferta y demanda de droga y complicidades, tiene sus cárteles preferidos. El lavado de dinero en los grandes bancos de negocios de Estados Unidos es enorme. Y por acá ni hablar, en diferentes modalidades, los riferos, las bancas de apuestas, todas estas cosas, ¿no? Pero además los bancos formales. Yo llegué a denunciar en el Banco Popular un depósito de Quirino, que me costó que intentaron cerrar el programa Tiro al Blanco en ese momento. Entonces, ese aplastamiento de la soberanía, el Comando Sur está aquí todos los días casi. La USAID está metida en todas las instituciones de este país. La DEA controla la DNCD, la CIA controla el DNI, y todo esto pasa en las narices de ellos, porque ellos manejan ese asunto a su conveniencia. Narciso. Y el capitalismo, el imperialismo estadounidense y occidental se ha gangsterizado. Gangsterizado. Es un lumpen imperialismo. Narciso, tenemos la conversación pendiente con Altagracia, sí, que la tenemos que integrar a este programa. Claro que nos gustaría seguir hablando de este tema y de los jóvenes de hoy, de la educación dominicana, de que la gente no habla de historia, de que estos temas parecen cuentos que están contados en libros que ya no se leen, pero eso lo haremos otro día, porque honestamente si no pasamos ahora la pausa,
no podemos garantizar ese momento clave de Claro. hablar con Altagracia, porque el día 26 de este mes se cumplió un año más de la desaparición de Narcisazo, y vi Claro. que la Universidad Autónoma de Santo Domingo está postulando porque se reabra una investigación que varias veces se ha reabierto. Y usted estuvo en el caso de Orlando Martínez, que hubo que seguir, hasta lograr al final, años después, la condena al menos a los autores materiales de ese crimen. Entonces vamos a ir a la pausa en este momento y vamos a regresar conversando ya con Altagracia aquí. Siento no responderle a... Sí, pero bueno, Bueno, él habrá lo comprende, tiempo, habrá él lo tiempo, entiende. tranquilo. Después seguimos, tenemos una Me lo dice a mí sesión de cita. solito y yo luego mañana. Vamos a ir a la pausa, nos vamos con imágenes del Mirador Sur de Santo Domingo. No, Narciso se queda con nosotros en la conversación sobre Narcisazo, imágenes del Mirador Sur, el Parque del Mirador Sur, ahí están nuestros compañeros desde tempranito, la gente sale a caminar. Esta es una zona segura, han puesto bastante luces y la gente se cuida una con otra. Mucha gente va al Parque Mirador Sur temprano, se ejercita desde horas de la madrugada, es un ambiente agradable y tienen opciones, así que ya lo sabe la gente que quiera animarse, la verdad, sobre todo porque se forman hasta clubes. Vamos a ir a la pausa, señor director, y regresamos de una vez.